Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Cada día compartiendo el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Muchísimas gracias, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV. Vamos a dar paso inmediatamente a la respuesta a una tarea. Esa tarea solamente voy a mencionarla porque posteriormente le dedicaremos un tiempo especial a tratar en ella. En el libro de Números, en el capítulo 15 y en el verso 37, dice esta palabra para dar respuesta a la pregunta número 1 de la tarea. Habla a los hijos de Israel. Por favor, vaya conmigo, libro de Números, capítulo 15, verso 37. Habla Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Por favor, observen los hijos de Israel. Siempre insisto en este punto. Cuando mencionamos a los hijos de Israel, nos estamos refiriendo a las 12 tribus de Israel. No habla de los judíos. Por favor, tenga claridad en su corazón al respecto. Repito, si usted tiene claridad en su corazón qué es el pueblo judío y qué es Israel y diferencia uno del otro, entonces muchos de los principios antisemitas que la religión nos inculcó y la historia por demás, seguramente saldrán de tu corazón y como leímos ayer en Romanos 12, entonces hay renovación en nuestro entendimiento. Israel, los 12 hijos de Jacob, Israel son 12 tribus, entre las que está, por supuesto, el pueblo judío. Judá, es decir, es una de las 12. Aquí vemos en el libro de Números capítulo 15, verso 37, y dice que le hable a los hijos de Israel. Repito, a las 12 tribus. Y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Es decir, por siempre. Generación tras generación van a tener un manto, diga conmigo, un manto que conocemos con el nombre de talí y que realmente hay un nombre también para ello en hebreo que es el nombre adoret. Adoret, manto, talí. La palabra talí no la vamos a encontrar textualmente escrita aquí en la Biblia, no aparece talí, aparece manto, incluso en Ezequiel aparecen faldas, hay otras expresiones. Pero lo que sí quiero que tengamos claro es que la palabra talí hace referencia a una tienda pequeña. Recordemos que el apóstol Pablo tenía una actividad y era el preparar, el hacer, el negociar, entre comillas, por favor la expresión, con las tiendas. Yo siempre imaginé que él vendía tiendas de campaña como las que utilizamos hoy para ir a un camping. Esa era mi ignorancia. Tal vez no fue la suya, gloria a Dios. Pero hoy entendemos que las tiendas que él ofrecía aparecen escritas aquí en el libro de Números. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color azul. Eso lo estudiaremos en otro momento. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituís. Por favor, pastor, defínanos esto. Tengo en mis manos en este momento esta bolsa, una bolsa que contiene en su interior un manto. Repito, hoy no vamos a avanzar en el tema. Un manto. Este manto que lo conocemos con el nombre de talí, su nombre, repito, adoret, y que representa este manto, es la tarea. ¿Qué representa? Representa una tienda pequeña, una tienda de campaña, vamos a decirlo, una tienda de campaña. Tengo el camping guardado en mi corazón. Una tienda en la cual nosotros, los varones, hay un manto especial para las mujeres, algunas organizaciones judías no permiten que la mujer utilice el talí,
utilizan otro tipo de manto, pero este talí, este adoret, este manto, que era el manto que utilizaba, por supuesto, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Recuerden la historia preciosa que nos narra cuando una mujer, después de pasar por años de sufrir por un asunto de flujo de sangre, dice que ella se acercó y tocó el borde, y cuando tocó el borde se está refiriendo específicamente a este borde. En este borde, que repito, estudiaremos un poco más adelante, vemos 1, 2, 3, 4 nudos, vemos una cuerda de color azul. Qué tan importante, ¿por qué esta cuerda de color azul? Vemos que aquí en el borde de este manto hay 8 franjitas, y todo esto, y alrededor de ellas tenemos unas franjas más llamadas los tzitzit, que posteriormente estudiaremos. En conclusión, en todo este proceso hay 613 orlas, 613 tzitzit, que están representando los 613 mandamientos, los misbot, bueno, son ordenanzas. Así es que esta era la primera parte de la tarea. Solo quise mencionarlo brevemente porque posteriormente haremos el estudio pertinente con detalle, tomando como referencia números 37. Entonces, lo primero que tenía o que quiero tener claro con ustedes en su corazón, recuerden que estamos hablando de Levítico, el libro de Levítico, y el libro de Levítico nos habla de ofrendas. Estamos hablando del tema de las ofrendas. Empezamos con el tema de la ofrenda de holocausto y vimos la importancia del sumo sacerdote, las prendas de vestir del sacerdote y de los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes llevaban a cabo, quienes tomaban la ofrenda y la presentaban al lugar de sacrificio para que allí fuese completamente consumida, totalmente quemada. De allí viene la palabra holocausto. Y de igual manera, posteriormente vienen la reducción, las cenizas, y que tipológicamente representan las cenizas. Así es que quise traer, repito, a colación el tema del manto, porque el manto de oración, cada varón que me escucha, debe, cada varón debe tener su manto de oración. Déjenme decirles que yo, sin conocer aún nada de nuestra raíz cristiana de la fe, hace muchos años siempre tuve en mi corazón, sin que siquiera conociera que era un manto de oración, sin siquiera saber que era un talí, mucho menos, pero sentía en mi corazón esa necesidad de una cobertura. Y bueno, algo que Dios puso en mi corazón por años. Sin embargo, nunca tuve acceso a comprar uno o buscar un lugar donde los ofreciesen. No, nunca. Y en algún momento, hace aproximadamente unos 12 años, teníamos una actividad de familias en nuestra congregación, en un evento para matrimonios, en una montaña, en un lugar muy, muy especial para reuniones de matrimonios. Y estando allí en aquel lugar con algunas parejas, a algunas horas de la noche, una de esas familias, de estas parejas, vino a la cabaña, a nuestra cabaña, y nos saludó y nos invitó a pasar a su cabaña. Y no entendíamos el por qué nos pasaba a su cabaña. Finalmente fuimos a su cabaña, y estando allí, el hermano me dijo: pastor, les hemos invitado para venir a nuestra cabaña porque el Señor ha puesto en nuestro corazón entregarle este presente. Y este presente fue precisamente esta bolsita que contenía lo que yo aún no sabía que era: un talí. Cuando abrí esta bolsa y encontré este talí y lo pude tener por primera vez en mi mano, esto es un momento espiritual, es algo tan extraordinario. Y cuando ya empezamos a estudiar a la luz de la palabra, como el talí, la importancia, el manto, la cobertura, la tienda. Pablo nos habla de las tiendas, una tienda pequeña en la que tenemos nuestros tiempos de oración, y empezamos a entender todo esto. Wow, nos damos cuenta además que no es una moda, no es una cosa de quién quiere hacerlo, quién no quiere hacerlo, a quién le parece, a quién no le parece. Es una ordenanza y es permanente, perpetua, generación tras generación. Ahora, solo para mencionarlo, hay algunos tipos de talí en color, por ejemplo, franjas azules, normalmente, que habla de los sefardí. También tenemos otro tipo de talí con franjas negras que nos habla de los askenazí, o hay un talí completamente blanco también, que es tal vez sería el más apropiado, digamos, que se debería realmente usar, etcétera. Todo esto era la primera parte de la tarea. Conclusión: talí, manto de oración. Punto.
La segunda parte de nuestra tarea tiene que ver precisamente con el tema que era respecto del alefato. Recuerden que la palabra nos dice que el alfa y la omega, el alfa y la omega. Y dijimos que el alfa y la omega son dos palabras. A ver si yo puedo, aquí en mi tablero de mano, con la tecnología. Si usted recuerda la letra alfa, ¿verdad? Y la letra omega y la letra alfa, aquí las tenemos. El alfa y la omega. Estas dos letras son letras griegas. Son letras griegas que nos aparecen en el texto bíblico, cuando realmente el texto, la tarea en qué consistía. La tarea simplemente consistía en cuáles son las letras en el alefato hebreo que corresponden a Aleph, la primera letra del abecedario del alefato hebreo, la Aleph y la Tab. Lo que realmente el texto bíblico debería decir es Aleph y Tab, y no alfa y omega o A y Z en español. Bueno, este es un ejercicio muy pequeño, pero repito, básicamente esta era nuestra tarea. ¿Cuál es el talí? Manto de oración, número 1. Y número 2, que la letra alfa y omega, que son originalmente del abecedario griego, quedaron inscritas en nuestra Biblia, cuando realmente allí deberían estar en la traducción correcta del hebreo a nuestro idioma, debería ser el Aleph y la Tab, la primera y la última letra consonante del alefato hebreo. Muy bien, sería interesante, ya que estás estudiando esto, que verifiques cuántas son las consonantes del alefato hebreo, y recuerda que aquí no tenemos vocales, por lo tanto las letras en el hebreo han tenido que irse acomodando con algunos pequeños puntos y otros dibujos para poder comprender el contexto, como lo hacemos nosotros en el español con la A, E, I, O, U, que no están en el alefato hebreo, pero que sí las tenemos nosotros en español. Muy bien. Esta es parte de la tarea. Tarea sencilla, ¿verdad? Pero muy profunda y muy interesante. Y aunque parezca muy simple, son cosas que necesitamos conocer. Recuerden que en Estudio Bíblico Devocional vamos en un proceso muy lento, porque conozco de muchos de ustedes que es la primera vez que escuchan algunos temas como estos. Por lo tanto, repito, siempre lo digo, para quienes ya tienen todo un estudio y han avanzado en las raíces hebreas y en todo esto, gloria a Dios, vamos a enseñar a los que están llegando. Ese es el propósito que Dios ha puesto en mi corazón. Muy bien. Ayer hablamos entonces respecto de la ofrenda de holocausto y dijimos que holocausto nos habla de entrega total. Dígalo conmigo, entrega total. Muy seguramente ustedes a su vez han escuchado esta canción. La voy a colocar unos minutos en el fondo. Vivifícame, la canta este hermano Marcos Witt, pero la pregunta es, ¿has prestado atención al contenido de la letra de esta canción? Mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. Así yo sé aquí que moriré para que tú vivas en mí. Mi corazón ofrezco a ti. Vivifícame, vivifícame, dame vida, dame fuerza, dame aliento. Y en este proceso quiero resaltar cuántas veces hemos podido cantar esta canción. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor. Un sacrificio aceptable que te honre, mi Dios. Mi vida entera entrego a ti. Mi vida entera entrego a ti. Mi vida entera entrego a ti. Bien, sé que la han escuchado, sé que la han cantado una y otra vez. Y la pregunta entonces es, ¿sabes lo que estás cantando? ¿Realmente sabemos cuando escuchamos esta letra y la cantamos en las congregaciones? ¿Realmente sabemos lo que estamos cantando? Mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. ¿Cómo se llama esto? Ofrenda de holocausto, entrega total. A mí yo sé que moriré para que vivas en mí. Mi corazón ofrezco a ti, mi corazón ofrezco a ti.
en sacrificio, para morir a mi vanidad, a mi ego, a mi yo, a mi intelecto, a mi capacidad, a mi pensamiento humano, a mi pensamiento académico, a mi pensamiento de la razón, de la lógica, a ese pensamiento griego que nos enseña que todo tiene que tener una explicación científica razonable. No quiero decir con esto que seamos, perdón, comillas, tontos. Por supuesto que no. Porque todo cuanto sucede a nuestro entorno evidentemente tiene un sentido, pero es muy importante que no le busquemos el sentido desde el punto de vista científico. Hoy la Biblia para muchos hombres, este libro llamado Biblia, cuando tengo la oportunidad de ver algún documental de National Geographic que me encantan o estos documentales interesantes sobre la cultura, la arqueología, la ciencia en Israel, el arca perdida, son temas apasionantes. Cuando tengo la oportunidad de ver algunas de las películas de los profetas como Jeremías, Isaías, son cosas que nos edifican, que nos enseñan, pero nos damos cuenta que en la gran mayoría de estas series, los científicos no encuentran explicación razonable científicamente de cómo pudieron suceder. ¿Cómo pudo suceder que el Mar Rojo se haya abierto? ¿Cómo pudo suceder que todo un pueblo de cuántos miles de gentes hayan cruzado ese mar y posteriormente cuando el ejército egipcio trató de alcanzarles, las aguas se cerraron y todo el ejército de Faraón, incluyendo Faraón, dice la Biblia, incluyendo Faraón, murieron? Digo incluyendo a Faraón, murieron. ¿Por qué? Porque la película sobre el tema nos muestra que Faraón quedó con vida, pero la Biblia nos muestra que también Faraón murió allí. Entonces, cuando nosotros entendemos que el lugar de sacrificio es el lugar donde mi vida pongo en este altar de sacrificio, en holocausto, es decir, donde se va a quemar toda mi intención humana, todo mi pensamiento, mi debilidad, mi humanidad, y que mi corazón está siendo entregado a ti. Y dice la palabra vivifícame. ¿Qué significa la palabra vivifícame? Tal vez podríamos dejar esto como tarea. Vivifícame. Justifícame, redímeme. Cuando nosotros entendemos esos conceptos básicos, entonces tarea para esta semana, para el siguiente día, para mañana. ¿Qué significa entonces la palabra vivifícame? Aquí lo cantamos. Vivifícame, vivifícame. Vivifícame, vivifícame. ¿Qué significa vivifícame? Porque cantamos y cantamos en nuestras congregaciones tantas letras, hermosas letras, o himnos o como los quieras llamar en los cantos, pero muchas veces los cantamos sin ni siquiera saber qué es lo que estamos cantando. Y me encontré entonces escuchando o hablando del tema de holocausto y hablando del tema de ofrenda, que mi vida pongo en el altar del sacrificio porque significa una entrega total. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor, un sacrificio aceptable que te honre, mi Dios. Mi vida entera entrego a ti. Vivifícame. Estas apenas dos pequeñas estrofas tienen un contenido espiritual profundo, que justamente es el tema que estamos desarrollando hoy en esta semana a través de una parashá que se llama Tza. Recuerden, cuando se habla en Levítico capítulo 1, verso 2, habla a los hijos de Israel, diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado vacuno o de oveja, haréis ofrenda. Y esta palabra ofrenda, traer ofrenda en hebreo, es una palabra que significa cercanía. Cercanía no solamente en el contexto de distancias, cercanía, cerca o lejos. Y son distancias no necesariamente, repito, de medidas, de tantas distancias, sino cercanías en el sentido de cuán cerca puedo estar a la palabra, cuán cerca estoy realmente conectado con Dios, cuán cerca realmente estoy con el propósito de mi palabra, en mi devocional, en mi adoración, en mi reflexión personal diariamente. Así es que no tiene que ver, repito, con una medida de en metros o en millas o en distancia, sino cuán cerca estoy. A esta palabra y a este concepto de sacrificio, de ofrenda, le llamamos con el nombre de
Corbán es la palabra original en hebreo, corbán. Y es una palabra que se emplea exclusivamente para la ofrenda cuando hay una relación nuestra con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros de manera voluntaria traemos ofrenda y la presentamos al Padre de manera voluntaria, a esto le llamamos corbán. Y cada persona traía un corbán. Esto es una señal de que evidentemente esta persona quería, necesitaba, buscaba tener una cercanía con Dios. Así es que cuando hablamos del concepto etimológico de la palabra o corbán, entendemos que se refiere a sacrificio. La palabra etimología hace referencia a conocer el origen o el significado de la palabra. Entonces, etimológicamente, la palabra corbán significa sacrificio. Y es decir, cuando hacemos sacrificio y presentamos el cordero, recuerden el cordero sin mancha de 1 año, y lo entregamos, en el momento en que hacemos la entrega al sacerdote para ser sacrificado, esta ofrenda, ese corbán, entonces colocamos nuestras manos y lo entregamos. Entregamos mi vida delante del altar de Dios. Recuerden Romanos 12, como sacrificio vivo, entregamos nuestros cuerpos. Esto hace que la ofrenda sea una ofrenda sagrada. Así es que cuando hablamos de esta enseñanza de esta semana, SAP se traduce con la palabra mandar. Y aquí la palabra mandar, recuerden que estamos en el libro de Levítico, en el capítulo 6 y en el verso 8, lo voy a retomar nuevamente, dice, habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos. Aquí la palabra manda es la que nos da el tema de la semana, SAP, que se traduce como mandar. Y la raíz de esta palabra sab tiene un origen en la palabra misbat. Atención, que es una expresión que debemos conocer y tratar con mucha atención. La palabra sab, por favor diga conmigo, la palabra misbat hace referencia también a lo que son ordenanzas, o mandamientos o cumplimientos que tenemos que realizar. Aquí hay algo muy interesante, mis amados hermanos. Sucede que nosotros conocemos con claridad los 10 mandamientos. Realmente es lo que nosotros conocemos. Pero en el término hebreo, en la Biblia, tenemos realmente 613 misbat. No voy a entrar hoy al detalle, lo estudiaremos también en otro momento. Hay 613 misbat, 613 órdenes, vamos a decirlo. Algunas que sí debemos hacer, es decir, cosas que debemos hacer, evidentemente debemos hacer, y algunas que Dios nos dice que no haremos, como el mandamiento, como no robar, no matar. Si tú observas 613 y sumamos 6 y 1, 7 y 3, nos da como resultado el número 10. Es decir, 613 mandamientos o 613 misbat realmente nos muestran cómo tenemos hoy 10 mandamientos. Qué interesante. Esto es muy interesante. ¿Por qué, mis amados? Porque evidentemente vemos cómo en el alefato hebreo, si usted va a mirar el alefato hebreo y mira cuántas consonantes tiene, notará que cada una de ellas a su vez tiene un número, un valor numérico. Esos valores numéricos todos tienen una importancia extraordinaria porque cada palabra que nosotros utilizamos en el original hebreo tiene un valor numérico. Por ejemplo, Yod, Hei, Bat, Hei, que son las 4 consonantes para el nombre de Dios, nos suma un total de 26. Y esto es muy importante cuando nos adentramos en el estudio y lo conocemos. Solo lo menciono, repito, porque el tiempo no nos da para estudiar cada cosa, pero quiero dejar en sus corazones una semilla para que estudie, para que lea. Por favor, lea. Mire, tal vez la gente dice, a mí no me gusta leer, poco me gusta leer, pero te digo una cosa, cuando tú te encuentras en el camino con un muy buen libro, un muy buen texto, me recomendaron este texto, mi esposa, querida, preciosa, amada esposa, me lo compró, me lo entregó, me lo obsequió, lo estoy deleitando, el templo, su ministerio y los servicios en los tiempos del templo, extraordinario. Y cuando empezamos a leer y nos encontramos con las apasionantes historias que nunca jamás nos han
han contado, entonces nos daremos cuenta cuán importante es que nos preparemos cada día mejor. Muy bien, en este proceso entonces hablamos de los misbat, de las ordenanzas y de los mandamientos, y estamos hablando del corbán. Así es que las instrucciones para el sacerdote y para los hijos del sacerdote son instrucciones precisas. Por eso Levítico es un libro dirigido a los sacerdotes con un manual de instrucciones correctas, exactas, que se deben cumplir. Y dice que acerca de cómo deshacerse de las cenizas. Una vez se presenta el holocausto, el animal. En holocausto, recordemos que la ofrenda del holocausto es quemada completamente. Ayer lo mencioné, lo quiero tomar nuevamente. Recuerden cuando el pueblo judío fue llevado por los soldados alemanes, llevados a esos hornos en los que eran cremados en vida. Holocausto, es por eso se conoce el holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto. ¿Por qué? Porque se consume completamente en fuego la ofrenda, y una vez ha sido consumida, entonces van a quedar allí las cenizas. Todo cuanto tenemos, dígalo conmigo, todo cuanto tenemos se convierte en ceniza. Así es que si está tu vanidad, tu ego, tu yo soy, si yo pienso, yo creo, ¿saben? Es muy típico escuchar a personas hablar de la palabra y decir, bueno, yo estoy leyendo este texto bíblico y pues yo creo... A mí me parece que lo que realmente Dios está queriendo decir aquí es tal cosa. No. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios dice. Y si tomo, por ejemplo, Levítico 23, pero pastor, ¿cómo usted insiste con Levítico 23? Insistiré por siempre con Levítico 23. ¿Por qué con Levítico 23? Porque Levítico 23 nos habla de todo el misterio de la Biblia, los tiempos de Dios, las conexiones que Dios tiene para con nosotros, para con su pueblo, con Israel. Y dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las fiestas solemnes de Dios. Aquí no dice las fiestas solemnes de los americanos o de los hispanos, o las fiestas solemnes de la religión o de la denominación o del concilio, las fiestas del hombre. No, aquí nos está hablando, ni siquiera nos dice las fiestas de los judíos, que tan mal interpretamos este tema. Nos está hablando de las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y la primera que nos menciona, o lo primero que nos dice, es que debemos guardar el día de reposo. Qué cosa tan extraordinaria. Lo primero que Dios nos dice es 6 días trabajarás, pero en el 7º día tendrás el día de reposo. ¿Cómo llamamos esto? Shabbat, el tiempo del reposo, el tiempo del descanso. Y de allí en adelante nos menciona cada una de las celebraciones, 7 que debemos cumplir. ¿Qué debemos cumplir? Entonces, si alguien lee la Biblia y dice, bueno, a mí me parece que este texto... yo considero que esto realmente, como es el libro de los levitas, ya no es un tema nuestro, estamos en el siglo XXI, realmente esto ya es pasado, esto ya fue abolido. Mi amado hermano, si a ti te parece, entonces yo te invito para que reconsideres realmente tu relación personal con la palabra. Porque la Biblia no es para que demos opinión de carácter personal. Lo que me conviene, cuándo me conviene, cómo me conviene, o lo que a mí me parece, o lo que yo creo que podría ser. No funciona de esta manera. Por eso todo esto se llama ceniza, y por eso presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que una vez todo sea consumado, todo pensamiento, toda mala actitud, mi carácter, que Dios forme una vasija nueva. Me encanta esa expresión, que el Señor toma la vasija en las manos del alfarero, rompe la vasija, pero luego nuevamente la elabora, nuevamente la construye y la prepara y la forma para lo que específicamente debe cumplir. Levítico capítulo 6, verso 8, entonces nos habla como Yahweh habla a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Es una ley. El holocausto estará sobre él, el fuego encendido sobre el altar
toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe siempre permanecer. Ayer hablamos un poco sobre el tema, la importancia del fuego. Vimos la importancia del oxígeno, el aire, y hablamos del espíritu, el rúa. La palabra aire que tiene que ver con rúa, el espíritu de Dios, el fuego, la leña y el combustible que está allí permanente. Por eso decíamos ayer que es tan importante que el fuego que Dios ha puesto en tu corazón no se puede apagar. Hay gentes que dicen, no, es que me siento bajo, desconectado, estoy como que quiero ir a la iglesia, como que no siento ir, como que yo quiero diezmar, pero es que no siento diezmar, es que no me parece, es que... No, mi hermano, el fuego, si el fuego se está acabando, es necesario. ¿Qué hacemos con la fogata en casa? ¿Qué hacemos con la fogata en el patio cuando estamos preparando algo? ¿Qué hacemos? Pues sabemos que el fuego se está agotando. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente agregar el combustible. ¿Cuál es el combustible? Dígalo conmigo, la palabra, la palabra, la palabra. Y si tú te descuidas de la palabra, entonces ese fuego que Dios ha puesto en tu corazón, ese fuego se puede acabar. Así es que la raíz de la palabra Corbán que venimos tratando, recuerden, es traer una ofrenda, y en hebreo nos habla entonces de que es la cercanía que tenemos directamente para con el Padre. Y cuando esa ofrenda sube, ese humo sube, ese aroma sube, a esto le conocemos con el nombre de olá, asciende. Entonces tenemos la ofrenda de ascensión. El holocausto es llamado ofrenda de ascensión. Quiero que tenga presente eso. Levítico capítulo 1, verso 17 nos habla, Hebreos capítulo 6, verso 1 y 6, correlaciona este tema. Y este texto nos enseña que la entrega de esta ofrenda es absolutamente voluntaria y está obligado a llevar ofrenda él mismo a la entrada de la tienda. Así lo dice. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá. Ya lo mencioné, y la raíz de olá es muy importante porque significa que sube, que asciende, que escala, que se levanta, que se remonta. Esa es la ofrenda que estamos tratando para este tiempo. Así que, mis amados hermanos, la idea central del holocausto era que la consagración de la ofrenda que estábamos presentando, en este caso un animal, y nos indica que todo queda absolutamente consumido allí. Vamos a repetirlo. Señor, mi vida presento en el altar del sacrificio, que suba como ofrenda, como olor grato a ti, que mi corazón esté allí para servirte, que sea una entrega total de lo que yo tengo y debo hacer para poderte servir con honra, para poderte servir en humildad, con un corazón contrito y humillado, y que verdaderamente el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, tenga el poder, el control sobre mi vida para yo poderte servir. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Apasionante, ¿verdad? Perdónenme que me emocione tanto con el texto, pero es que realmente la enseñanza nos lleva a recordar que la ofrenda, que el fuego tiene que estar encendido en la mañana, tiene que estar encendido en la tarde, tiene que pasar encendido durante toda la noche. No permitas que el fuego que hay en ti, nadie te lo puede apagar, nadie te lo puede quitar, nadie te lo podrá robar. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos conectados con el propósito de la palabra. Amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir la enseñanza, muchísimas gracias por sus comentarios que permanentemente me escriben, son de gran edificación. Me gozo poderosamente en mi Padre Celestial de saber que hay muchos hermanos que por primera vez están escuchando estos temas y que me envían sus fotografías con sus cuadernos, con sus notas, subrayando sus Biblias, escudriñando la palabra. Esto nos edifica poderosamente porque algo estaremos haciendo bien. Muy buen día para todos. Bendiciones. Gracias por compartir el video.